En este vídeo voy a describir de forma muy rápida lo que vamos a hacer en los dos siguientes vídeos, que básicamente es dar las pautas necesarias para que vosotros mismos podáis crear vuestra propia plataforma de anonimización. Es decir, una plataforma que va a ser un compendio de diferentes servidores que os va a permitir, por un lado, que no se os pueda identificar como el origen de las pruebas y, por otro lado, mantener el anonimato en todas las comunicaciones y, a la vez, la seguridad. Bien, ¿por qué es esto necesario? Principalmente es necesario para los ejercicios de Red Team y de forma parcial para los ejercicios de intrusión. ¿Por qué? Porque en este tipo de ejercicios, como ya hemos visto al inicio del curso, lo que vamos a buscar es materializar una intrusión real y por lo tanto no se nos puede identificar como origen de las pruebas. Es decir, la organización podría identificar o no el ataque, pero nunca debería podernos identificar a nosotros, ¿vale? Porque estamos simulando un atacante real a todos los efectos. Entonces, para ello vamos a necesitar crearnos nuestra propia plataforma. La gente mala, digamos los ciberdelincuentes y demás, realmente no se compran o no se crean esta plataforma de anonimización así, sino que lo que hacen es utilizar equipos que tengan infectados. Como nuestras actividades son legales, necesitamos comprarlos. Pero aún así vamos a ver cómo podemos hacerlo de forma no legal, pero digamos que de forma suficientemente legal como para que no se nos identifique como el origen de las pruebas, ni como las personas que han contratado estos servicios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Básicamente vamos a alquilar, vamos a comprar por meses, es decir, vamos a comprar por ejemplo un mes 4 VPS, ¿vale? 4 servidores dedicados y lo que vamos a hacer es, una vez los hemos comprado, bueno, primero para comprarlos debemos hacerlo con datos ficticios, ¿vale? Y utilizando criptomonedas como Bitcoin, que lo veremos en el siguiente vídeo. Y el objetivo que vamos a tener es, una vez los tengamos comprados, establecer una serie de túneles entre los distintos sistemas, ¿vale? Para que la comunicación pase por sistemas que están enfrentados geopolíticamente. Esto es muy importante cuando vayáis a alquilar los VPS. Tener en cuenta que tenéis que coger, por ejemplo, en China, Rusia, Estados Unidos, ¿vale? Y luego tener muy en cuenta cuando vais a crear los túneles el camino exacto que queréis seguir, ¿vale? Siempre buscando que los países estén enfrentados políticamente, o que sea un país, por ejemplo, en guerra, que no se va a centrar en qué está pasando por ahí, sino que realmente pues, se va a centrar en lo que realmente tiene preocupante. ¿Vale? Entonces, una vez tengamos VPS, vamos a crear estos túneles y estos túneles los deberemos crear de forma cifrada, que veremos a continuación cómo podemos hacerlo. De esta forma, estamos montando una infraestructura que podremos utilizar para realizar los ejercicios de intrusión sin que se nos pueda identificar como origen de las pruebas y manteniendo, por lo tanto, siempre nuestro anonimato. Bien, ¿cómo lo desplegamos? Pues lo que os he comentado, primero de todo necesitamos los servidores VPS, que en el siguiente vídeo os mostraré los principales proveedores y algunos que yo creo que están bien, así como las principales formas de comprarlo a través de Bitcoin y otro tipo de criptomonedas. Y luego necesitaremos, y lo veremos en el vídeo posterior, el encaminamiento o digamos, el, la comunicación a través de túneles cifrados de los diferentes sistemas. Esto es algo que vais a ver que es muy sencillito, ¿vale? Realmente la mayoría de VPS que vamos a coger, o personalmente creo que lo mejor es coger servidores VPS Unix, ¿vale? Linux, y lo que vamos a hacer es utilizar SSH, que permite la conexión entre un equipo y otro, pero también permite otras muchas acciones adicionales, como por ejemplo la tunelización. Entonces lo que vamos a hacer es crear túneles entre cada uno de los VPS, ¿vale? Y eso nos va a permitir, si lo hacemos de forma correcta, que desde nuestro equipo nos conectemos al primero de ellos y ese redirija el tráfico por todos los túneles hasta el equipo final. Por lo tanto, digamos que a efectos prácticos sería como un Tor, pero que realmente no es que sea un Tor, ¿vale? Sino que seguimos un camino. No nos estamos metiendo en una red como Tor. Entonces, bueno, vais a ver que esto es muy sencillito, ¿vale? Lo primero que tendremos que hacer será crear el túnel del final, luego el siguiente y luego ya el último con nosotros, ¿vale? En este vídeo vamos a ver los primeros pasos, es decir, la primera parte de cómo podríamos montarnos nuestra plataforma de anonimización propia, ¿vale? Primero de todo, la plataforma de anonimización debe cumplir varias cosas. Una, es que no se nos puede identificar como origen de las pruebas, es decir, va a ser una plataforma que va a conectar una serie de servidores que permiten cierto grado de anonimato. Y por otro lado, es muy importante también mantener el anonimato en el registro de estos servidores, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí un par de... primeramente, os comento que para poder contratar una serie de servidores sin que se os pueda identificar como las personas que han registrado, como las personas que han registrado esos servidores, debéis hacerlo de forma relativamente anónima. ¿Qué significa esto? Bien, significa que por un lado deberéis utilizar datos falsos, ¿vale? Que no significa que sean datos de otra persona, sino datos ficticios. Y por otro lado, deberéis utilizar criptomonedas, como por ejemplo Bitcoin, Ethereum, etc.
También puedes utilizar la tarjeta Spark, por ejemplo, de Mastercard. Pero bueno, em, sí es importante decir que toda esta parte de la plataforma de anonimización, digamos que es bastante más avanzado. Y bueno, realmente mi objetivo es que conocierais, vamos a ver si lo cargamos, si no aquí mejor. Sí. Vale, mi objetivo es que conocierais un poco la posibilidad de realizar esto, pero sí es verdad que es un poco más complejo. Entonces, plataforma de anonimización básicamente son una serie de servidores que vamos a contratar para que nuestra conexión pase por ellos. ¿Qué beneficio tiene esto respecto de los proxies o respecto de la VPN? Pues en este caso los servidores van a ser nuestros. Nosotros podemos configurarlos y vamos a poder hacer todo tipo de acciones en ellos. Entonces vamos a contratar diferentes servidores y tenemos que hacerlo además de forma anónima. Luego nos encargaremos en el siguiente vídeo de cómo podemos comunicar esos servidores para proporcionarnos anonimato en las comunicaciones. Pero vamos a ver en este vídeo qué opciones tenemos si queremos realmente, digamos, alquilar o coger, ¿vale? Servidores o VPS que estén públicos. Bien, para ello necesitamos utilizar bitcoins. Entonces lo que necesitaremos serán servidores VPS, ¿vale? Servidores dedicados que acepten bitcoins. Entonces, por ejemplo, esta página está muy bien porque la va actualizando esta persona de forma más o menos actualizada, ¿vale? Es verdad que aquí han pasado pues, ya unos meses, pero bueno. Entonces, esto nos permite una gran cantidad de proveedores, nos dice dónde están, ¿vale? Y qué es lo que aceptan. Por ejemplo, este va bastante bien, QHoster, ¿vale? Y hay otros, de hecho, aquí os he indicado otro, CoinHost, ¿vale? CoinHost también va muy bien. Por ejemplo, si nos metemos en QHoster, como vemos QHoster, pues bueno, tiene VPS Unix, Windows, bueno, tiene todo. En nuestro caso lo que vamos a querer son VPS Unix. Estos VPS pues pueden variar, pueden ir desde un par de euros a los, bueno, ahí ya depende de lo que queráis coger, pero a partir de un par de euros más o menos, ¿vale? En este caso este es un poquito más caro, son 15 dólares al mes, ¿vale? Pero, pero les hay más baratos, ¿vale? Sí es verdad que este no va mal, este y el otro que os he comentado, el de CoinHost, va bastante bien. Lo que tiene bueno este tipo de proveedores es lo que os he comentado, que aceptan absolutamente todo, aceptan Bitcoin, Littlecoin, ¿vale? Entonces, este tipo de monedas como Bitcoin y Littlecoin nos van a permitir hacer el pago sin que se nos pueda tracear a nosotros como las personas que han contratado estos sistemas, ¿vale? Entonces, eso va a ser lo que vamos a buscar ahora. Bien, para poder hacer esto, otra cosa muy importante es tener la capacidad o poder comprar Bitcoins, ¿vale? O la moneda que hayáis elegido, ¿vale? Os recomiendo Bitcoin porque es bastante fácil de comprar, os podéis abrir un wallet sin ningún tipo de problema. Hay un montón de aplicaciones públicas en internet que podéis utilizar desde el móvil o bueno, lo que queráis, ¿vale? Realmente es muy sencillo a día de hoy poder comprar bitcoins. Otra cosa importante es, si vais a hacer esto, primero, lo primero de todo y más importante es probar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un montón. La cuestión es que todos estos, al igual que los utilizamos nosotros para cosas que son legales, que es lo que estamos haciendo en este caso, hay mucha gente que los utiliza para cosas que no son legales. Entonces, os podéis encontrar que contratáis un hosting en, yo qué sé, Cinfu, por ejemplo, y que justo tal cual lo contratáis, os dais cuenta de que ese hosting está en listas negras, ¿vale? Porque alguien habrá hecho algo que, digamos, no es legal a través de esos sistemas. Entonces es muy importante que si vais a hacer esto, contratéis únicamente, por ejemplo, un mes, es decir, un mes de prueba para comprobar que va bien, que no tiene caídas, que no está en listas negras, etcétera, ¿vale? No cojáis un año, por ejemplo, porque os podéis encontrar que está en listas negras y no vais a poder hacer absolutamente nada con ese sistema. Entonces os recomiendo, lo primero de todo, que vayáis probando proveedores, luego que tengáis mucho cuidado cuando registráis, poner datos falsos, ¿vale? Podéis coger datos de Google, es muy fácil encontrar datos falsos, ¿vale? De gente. Y a la hora de pagar, hacerlo siempre con criptomonedas. Entonces las criptomonedas, lo dicho, realmente pagar, o sea, comprar Bitcoin o comprar Ethereum a día de hoy es muy sencillo, podéis buscarlo en internet, hay un millón de formas. Pero sí que os recomiendo también, si lo vais a hacer, estar al día del precio, ¿vale? Porque es posible que metáis 80 euros, por ejemplo, y como ese día haya pegado una bajada considerable de un 40%, os habéis quedado sin la mitad del este. Entonces, yo recomendaría en este aspecto que si vais a meter, por ejemplo, un mes, es decir, vais a comprar un par de servidores un mes, compréis más o menos los bitcoins exactos, ¿vale? Y directamente compréis los servidores. ¿Vale? Bueno, ya si luego queréis operar con bitcoins, es decir, si lo queréis dejar más a largo plazo, pues también es una opción. Pero bueno, eso ya es otra cosa totalmente aparte.
Así que nada, únicamente era esto, era mostraros esto. No voy a hacer todo el proceso, ¿vale? Porque no voy a comprar otros hosting, aparte de los que ya tengo. Y bueno, realmente es muy fácil poder hacerlo. Así que nada, os recomiendo que probéis. Y aquí sí, si tenéis cualquier duda, no dudéis en escribirme, porque sí que os puedo aconsejar un poquito más. Y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo, una vez ya tuviéramos comprado los hosting, ¿vale? En este caso lo vamos a simular con diferentes Kali. ¿Cómo podríamos crear los túneles entre ellos, ¿vale? Para poder comunicarnos y crear digamos, ese túnel cifrado que nos permita, por un lado, anonimato en los datos que están siendo transferidos y, por otro, anonimato de las comunicaciones y que no se nos pueda rastrear como el origen de las pruebas.